conectadas. Ya había saludado a las 2 cuando hice el primer llamado a algunas personas que estaban conectadas en el chat, a Nina, a Faber, a Francisco, a Gilma, a Germán, a Mabel. Un gran saludo desde Argentina, que entre otras cosas, por diferentes motivos, pero hoy coincidimos en un día feriado. Colombia es un día feriado religioso. En Argentina es un día feriado conmemorando justamente el fallecimiento del general José de San Martín. Un gran abrazo a todos los amigos argentinos justamente en esta fiesta nacional. Un saludo a la doctora Sonia, a José Edgar, a Oscar Javier, a Isabel Cristina desde Cali, a Fallis, Lina Solom Chacón de la comunidad justamente, a Fanny Casas, a Yasmín Rocío. Un gran saludo también a Evi, que creo está en Argentina también, a Mark, a todos ustedes que nos acompañan desde sus respectivos países, en Argentina, en Chile, en Brasil, en Perú, en Bolivia, en Colombia, evidentemente, en Venezuela, en Centroamérica, en países como El Salvador, como México, a Estados Unidos, y a todas las personas que también nos acompañan desde Europa y desde el Medio Oriente. Un gran saludo para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Como de costumbre, Bogotá regresó a su clima tradicional. Hace un frío bastante fuerte, incluso ha llovido en el transcurso del día, pero estoy seguro que no tanto frío como el que hace en Tunja, el que tiene en este momento Juliana. Sin embargo, debo decirlo que el frío es solamente climático. Cuando la embajada ha hecho actividades en Tunja, el calor de la gente ha sido un calor maravilloso y siempre hemos tenido excelentes actividades desde esa bella ciudad. Hoy nos acompaña un invitado de lujo también, ya está conectado. Un gran saludo al doctor Pedro Díaz. Voy a hacer un saludo a Jensi desde Nueva Zelanda, la tenemos trasnochando. ¿Qué horas son por allá, Jensi? Debe ser o una madrugada horrible o una trasnochada bien fuerte. Eh, Nos acompaña entonces un gran amigo de la causa palestina. Yo tuve la fortuna de conocerlo hace ya un par de años, primero por medio virtual, luego tuve la posibilidad de conocerlo en persona. Hemos intercambiado unas maravillosas experiencias sobre el tema palestino, una experiencia fenomenal desde el derecho. Es el profesor Pedro Díaz Polanco. El profesor Díaz es licenciado en Ciencias Políticas y Gestión Pública y administrador público de la Universidad de Concepción. En un máster en estudios internacionales del País Vasco, sin duda alguna una excelente experiencia. Es teacher trainer en Human Rights del Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo, en Francia. Tiene un DEA en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Es candidato a doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense. Si ya culminó su estudio de doctorado, por favor me puede corregir, Pedro. Y actualmente es el director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Austral de Chile, que nos está acompañando justamente en la tarde de hoy desde yo me pierdo, Pedro, ¿está en este momento en Concepción o está en Santiago en este momento? Muy buenas tardes a todos. Un gran honor estar con ustedes compartiendo esta actividad. Estoy en Concepción en este momento. Resido en la ciudad de Puerto Montt, donde está la carrera que dirijo de la Universidad Austral de Chile, pero mi hija vive en la ciudad de Concepción, así que estamos con teletrabajo. Así es que desde el mes de marzo que me vine a Concepción a estar con mi hija, sacando algo positivo de esta desgraciada pandemia. Sin duda, así es. También un gran abrazo a todos los hermanos chilenos que también, al igual que todos los pueblos latinoamericanos, han pasado momentos difíciles justamente en estos momentos de pandemia. Yo tuve la posibilidad de conocer a Pedro, yo les decía, hace un buen tiempo. Pedro estuvo, nosotros nos conocimos fue aquí en Colombia, ¿cierto? O en el evento de Argentina, aquí en Colombia cuando usted vino y luego nos volvimos a ver en Argentina. En Argentina, sí, exactamente. Y desde allí la tarea de Pedro como analista en
temas del derecho y en temas sobre todo del conflicto palestino-israelí desde esa perspectiva jurídica, me ha parecido fenomenal, y debo decirlo como a manera de introducción. Y me ha parecido fenomenal porque siempre he insistido que la ocupación israelí de Palestina y el tema palestino es un tema del derecho, es un tema del derecho internacional. El primer muerto, la primer víctima en todo lo que ocurre en Palestina a partir de la ocupación es el derecho, justamente. Existen casi 80 resoluciones del Consejo de Seguridad que Israel viola sin dolor, sin contar las resoluciones de Asamblea General. Y la más reciente justamente es la 2334 de 2016, que en esta el profesor Díaz tiene una experiencia fenomenal, fenomenal. Y antes de pronto, brevemente, antes de entrar a desarrollar el tema que nos convoca para hoy, que es un tema fenomenal también, que es un tema muy poco estudiado, pero fundamental y estructural, me gustaría empezar a preguntar de manera de introducción a nuestro invitado cuál es la importancia de esta resolución 2334 y por qué y es lo grave, lo drásticamente grave que Israel la viole, la continúe violando y que otros estados del sistema internacional se presten justamente para esta violación, como ocurrió recientemente con Emiratos Árabes. Eh, esta pregunta que tú me haces es fácil de responder, pero es compleja de acortarla. Básicamente porque refiere a la situación de los asentamientos que existen, a los asentamientos ilegales que Israel ha implementado en el territorio palestino desde el año 1967, lo cual obviamente incluye a Jerusalén Este, y la resolución obliga a dar cumplimiento a todos los países miembros de Naciones Unidas para afirmar que dichos asentamientos no tienen validez, es decir, se le genera responsabilidad internacional a los estados que de alguna forma estarían legitimando a partir de sus ordenamientos internos una situación que es ilegal para el derecho internacional. Y por lo tanto se llama a Israel no solamente a respetar las resoluciones emitidas del Consejo de Seguridad desde el año 1967 a la fecha, perdón, del año 1948 a la fecha, en la cual se le obliga a devolver los territorios que han quitado ilegalmente a la población palestina, pero además se invita de manera perentoria a los estados a que reconozcan la ilegalidad. Esto se había hecho de manera declarativa con la consulta, la opinión consultiva que se hizo ante la Corte Internacional de Justicia por el asunto del muro. Y ahí la Corte estableció que el muro era ilegal y las consecuencias del muro también. Pero todos sabemos que la opinión consultiva es declarativa, es decir, es una recomendación, no tiene peso vinculante. Pero cuando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas emite una resolución en el marco del capítulo 7, amenaza la paz y la seguridad internacional, estas resoluciones se hacen vinculantes y por lo tanto esta resolución 2334 lo que viene a hacer acá es evidenciar en estos tiempos, en la actualidad, una situación que había estado postergada durante muchos años y que se generaba porque Estados Unidos protegía en extremis los intereses de Israel. Entonces esto vino a darle una vuelta de tuerca a una relación que el sistema internacional y una deuda que el sistema internacional tiene con Palestina como un Estado que no es pleno de derecho, pero es un Estado que para la comunidad internacional respetuosa del derecho internacional se le reconoce como tal. Sin duda alguna, esta resolución 2334 que fue adoptada incluso con la abstención de Estados Unidos ya en las postrimerías del gobierno Obama, es una resolución que se vuelve el norte de buena parte de las relaciones diplomáticas entre el sistema internacional y Palestina, sobre todo por aquella parte donde la resolución insiste que los estados deben diferenciar muy bien y con claridad en sus relaciones entre lo que es Israel y lo que no es Israel. O sea, en otras palabras, el territorio que está ocupando en Cisjordania, en Gaza y en Jerusalén Este. Pero continuando justamente con nuestro invitado, quiero destacar el valor del tema de hoy, justamente los palestinos que quedan atrapados, entre comillas, dentro de Israel, que constituye una minoría y que son un reto justamente para esa propuesta del sionismo de crear un Estado basado en criterios étnicos o en criterios religiosos, esos palestinos dentro de Israel.
El profesor Pedro ha hecho un estudio fundamental de esas implicaciones legales para estos palestinos que Ilan Pappé los llama los palestinos del 48. Y quisiera de pronto arrancar preguntándole por qué este interés y cuál es ese contexto de estos palestinos dentro de Israel. Bueno, es importante señalar que el tema, yo no tengo ascendencia ni árabe, ni tampoco tengo ascendencia judía, y por lo tanto cuando llegué a realizar mi estudio de posgrado a Europa, especialmente el doctorado, en estudios internacionales y luego en Derecho Internacional, tuve que buscar un tema que me pudiera parecer no solamente atractivo e interesante, sino que además me motivara en la lógica de poder adoptar conocimientos amplios de distintas disciplinas. Y cuando empecé a buscar temas, originalmente estaba pensando en el cambio climático, temas de derechos humanos, pero como conocía algo del conflicto en Palestina, empecé a darme cuenta que el conflicto en Palestina tenía muchas aristas. Y dentro de las aristas habían algunas que no habían sido tocadas en profundidad y por lo tanto se podía generar un espacio de originalidad que era lo básico para una tesis doctoral. Entonces empecé a estudiar el conflicto en Palestina a profundidad y en ese estudio me empecé a abocar a estos temas que no estaban resueltos o que la doctrina no se había encargado de poder analizarlo a profundidad. Y en esa materia encontré esta situación jurídica de la minoría de palestinos que viven en el territorio que internacionalmente hoy se le reconoce a Israel. Yo siempre hago esta frase larga, porque no quiero ofender a nadie señalando que Israel existe como tal, porque Israel dice que es algo y nosotros los que creemos en la causa palestina decimos que el Israel que ellos se configuran como tal no es tal. O sea, yo no reconozco a Jerusalén como la capital de Israel. Y por lo tanto siempre digo el territorio que internacionalmente se le reconoce a Israel, entendiendo como internacional el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional como norma del sistema. Por lo tanto, a partir de lo que fue la concreción del conflicto, se empezaron a generar una serie de circunstancias que generaron que un conjunto de población palestina, en un momento dado de la historia, estuviese instalado en un territorio que jurídicamente y políticamente se consagró como Israel. Ese grupo de personas quedó instalada ahora en un nuevo Estado. Y en ese nuevo Estado, ese grupo de personas quedó conculcada de una cantidad de derechos respecto a lo que son nacionales plenos del Estado de Israel. Y eso fue lo que me motivó a llegar a este tema. Es la indefensión de un grupo de más de 1.800.000 personas que vive dentro de Israel y que genera que una pseudodemocracia cuestione a través de la práctica todos los elementos que internacionalmente se le reconocen al concepto de democracia, como por ejemplo la no discriminación, como por ejemplo el principio de igualdad, como por ejemplo la posibilidad de alcanzar el máximo desarrollo material y espiritual posible para todos los habitantes de la República. Y por lo tanto, cuando Israel tiene un sentido normativo que impide que se cumplan estos principios, cabe la posibilidad de cuestionar su carácter democrático. Eso es lo que me ha motivado. Nos recuerda mucho esa declaración del Parlamento israelí donde se asumió como un Estado exclusivamente del pueblo judío de hace unos años. Inmediatamente todos los que trabajamos el tema nos abocamos a esta declaración y la criticamos fuertemente porque efectivamente uno o es democrático o es etnocrático o es teocrático, pero no puede ser todo a la vez. ¿Qué implicaciones le dio usted, Pedro, desde el derecho a esta declaración bastante rara en estas alturas del siglo XXI y que pareciera más una declaración del siglo XVI o XVII? ¿Qué implicaciones legales y cuál es lo grave de este tema? Alexander, lo grave es que esto no es del siglo XXI. Si bien se materializa a través de una ley el año 2019, en abril del 2019, esto es del año 1950. El Estado de Israel no tiene una constitución como la gran mayoría de los estados democráticos. Israel constituye su cuerpo jurídico, su principio de legalidad, a través de un cuerpo normativo que son consideradas las leyes básicas.
Y dentro de las leyes básicas, al conjugarlas entre ellas, existe una premisa, que el Estado de Israel es de y para el pueblo judío. Si nosotros analizamos esa frase, estamos asociando un concepto de ciudadanía, que es el vínculo político que existe entre el Estado y la persona que habita el territorio que cumple determinados requisitos, a la religión, a la confesionalidad. Y eso, en esencia, es una transgresión a los derechos humanos, a los derechos sociales, económicos y culturales de todas las personas que tienen el carácter de ciudadano. Y por lo tanto, si el Estado de Israel considera que los palestinos que habitan ese territorio tienen el carácter de ciudadano, no puede condicionar la eficacia de la ciudadanía a la confesionalidad, es decir, a la religión. Y esto ya lo hace del año 1950 en adelante. Lo que hace la ley del año 2019 es casi refrendar lo que históricamente ha hecho Israel. Por lo tanto, lo que hacía a través de las leyes básicas ahora lo materializó a través de una norma que impregna el sentido de la Corte Suprema de Israel, que eso es lo grave, porque muchas veces la Corte Suprema de Israel, atendiendo a un principio de atender al derecho internacional de los derechos humanos, muchas veces cuestionaba el actuar del propio gobierno de Israel. Pero ahora, por el principio de primacía del derecho interno respecto al derecho internacional que existe en Israel, tienen que aplicar norma interna. Y los tribunales, la Corte Suprema de Israel debe aplicar derecho judío, derecho de Israel. Y por lo tanto, dentro del ordenamiento jurídico de Israel, no sería ilegal discriminar a la ciudadanía palestina, porque se estaría cumpliendo con una normativa interna. Es escalofriante, ¿no? Es encontrarnos en pleno siglo XXI donde la discriminación se legaliza y sobre todo se legaliza a costa de los habitantes nativos de un territorio, ¿no? Es Fundamentalmente. decir, todo el mundo, la sociedad internacional, cuestionó y luchó para que el apartheid en Sudáfrica se derrumbase. Le dieron el premio Nobel a Mandela por su lucha contra el apartheid. Y hoy día Mandela es reconocido, más allá de los vicios que pudo haber tenido en su juventud, es reconocido como una persona que luchó y es reconocida por los valores que están detrás de la lucha del apartheid. Pues bien, hoy día Israel es un Estado con un comportamiento de apartheid. Eso no solamente lo reconozco yo como un investigador sobre el tema, sino que es algo que es conocido por la comunidad académica internacional al asumir qué es lo que es apartheid, establecer cuáles son los factores que lo componen y analizar cuál es el comportamiento de Israel, no solamente en la dinámica social, sino que en la dinámica jurídica. Si nosotros vamos uniendo estos puntos, nos vamos dando cuenta que Israel cumple con cada precepto que está establecido en el concepto de apartheid. Concepto que además no solamente es político, sociológico, sino que también está reconocido en el ámbito jurídico. No hay que olvidar que la Corte Penal Internacional, dentro de los crímenes de competencia que tiene, dentro de los elementos del crimen de lesa humanidad, está el crimen de apartheid. Y por lo tanto, hoy día Israel con su conducta y las autoridades de Israel son proclives de ser sancionados por la Corte Penal Internacional o ser juzgados por la Corte Penal Internacional a partir de este tipo de prácticas. No solamente por lo que han hecho en Gaza, sino por lo que están haciendo dentro del propio territorio que internacionalmente se le reconoce a Israel. Y eso todavía no ha sido llevado a la Corte Penal Internacional. En efecto. De hecho, recordábamos hace poco en otra tertulia estas resoluciones o esta resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde en su momento tipificó al sionismo como una forma de racismo. Luego, debido a las presiones, obviamente el lobby sionista, las Naciones Unidas tuvo que retractarse de esta resolución, siendo el segundo caso en toda la historia de las Naciones Unidas donde la ONU se retracta de una resolución ya adoptada. El otro caso, si la memoria no me falla, es una resolución que se adoptó para España franquista o posfranquista, de hecho, pero solamente han sido dos las situaciones en las cuales la ONU ha tenido que retractarse y una de ellas tiene que ver con esta mención al sionismo como una ideología racista, que a todas luces, como lo plantea el profesor Díaz, tiene revalidada esta caracterización, y más aún con esa norma de la Knesset donde se autoproclama como un Estado exclusivamente para el pueblo judío. ¿Se acuerda de esta resolución, Pedro? Claro, o sea,
hay que pensar, nosotros cuando vemos a Naciones Unidas y vemos el actuar de Naciones Unidas, y yo que he tenido la oportunidad de poder participar en algunos debates dentro del foro, no hay que olvidar el peso importante que tiene Estados Unidos y el derecho a veto que tiene y cómo lo ha materializado con los años. Cuando Naciones Unidas estableció que el sionismo era una ideología y un movimiento que practicaba el apartheid, porque fíjate que la traducción es de esa forma, la traducción no hace sinónimo sionismo con apartheid, lo que hace es establecer que en la práctica del movimiento sionista configuran conductas de apartheid. Desgraciadamente, algunos palestinistas han exacerbado la interpretación y han dicho sionismo es igual a apartheid. A partir de lo que dice la resolución, yo digo lo mismo, ojo, yo digo sionismo es igual a apartheid a partir de lo que es la historia, pero no a partir de lo que es la resolución, porque la resolución no dice eso, dice a partir de las prácticas del sionismo se puede configurar conductas de apartheid, pero no configura el sionismo como apartheid, ¿se entiende? En efecto, en efecto. Ahora, para mí, en lo particular, como investigador del tema, el sionismo es un movimiento que practica el apartheid. En eso yo no tengo duda. Porque desde el origen del sionismo, cuando uno empieza a leer las actas de Basilea, cuando uno empieza a leer los escritos de Theodor Herzl, cuando uno empieza a leer los escritos de Weizmann, perdón, de Belza, los primeros ideólogos del sionismo, uno se da cuenta cómo el enemigo invisible ya eran los palestinos. Es decir, antes de empezar la migración hacia Palestina, ya había una dinámica de odiosidad hacia el pueblo palestino que estaba instalada en Palestina. Y habían elementos para poder invisibilizarlo de su existencia. Hay que recordar esta hipótesis absurda de una tierra para un pueblo, porque Palestina era un pueblo inexistente. Era un pueblo que no, era una tierra que estaba deshabitada. Y en esa lógica de invisibilización del pueblo palestino, ya se evidencia uno de los elementos del apartheid, que es decir, el no reconocimiento de la existencia como grupo con derechos. En efecto, es desde el origen mismo, el sionismo tiene un carácter de negación implícito y ese carácter de negación afecta diametralmente, Claro, afecta sustancialmente a los palestinos en una noción de apartheid. exactamente, Alexandre. Y eso yo y estoy seguro que la gran mayoría de las personas que nos están viendo en estos momentos estamos de acuerdo. Pero la resolución del Consejo de Seguridad no dice eso. La resolución del Consejo de Seguridad es más laxa, es más flexible. Dice que algunos comportamientos asociados a miembros del sionismo podrían configurar conductas de apartheid. Es decir, atribuye la responsabilidad a conductas individuales y no al movimiento, no a la ideología. Así es, así es. Voy a hacer una lectura rápida de algunos comentarios, incluso algunos paisanos suyos. Emilio Gidi, desde Santiago, bueno, no sé si es de Santiago, pero hacia el norte, Concepción, don Emilio. lo saluda, en efecto, lo quiere felicitar por el gran conocimiento que tiene sobre Palestina desde la perspectiva legal. Frank Batarse, desde El Salvador, escribe: la restricción de la libre movilidad en territorio palestino, la usurpación de propiedades ancestrales palestinas, la depredación a los campos de olivos pertenecientes a agricultores palestinos, que me atrevería a añadir a lo que escribe Frank, es un asunto súper sensible. Hay un ligue espiritual entre la población palestina y sus campos de olivos. No es solamente un árbol y ya está, es un ligue espiritual que hay justamente con la tierra y con el árbol de olivo. Continúo leyendo lo que dice Frank: la depredación a los campos de olivos pertenecientes a agricultores palestinos, la destrucción de hogares palestinos con la única justificación de establecer colonos sionistas con todo el patrocinio y respaldo israelí, bombardeos injustificados a poblaciones palestinas, todo esto sin la más mínima mención en los medios del mundo. Es peor que el apartheid de Sudáfrica. Escribe Gilma de los Ríos, escribe: de acuerdo a esa primacía del derecho interno, muy difícil que reconozcan el derecho internacional. A propósito de ese tema israelí de obligarse por ese reconocimiento de Israel como Estado judío. Julián Camilo Giraldo escribe: si en Israel no existe una constitución escrita como los países herederos del derecho continental europeo, ¿cómo está determinado el sistema de fuentes jurídicas y cómo se resuelven los conflictos entre varios niveles normativos? Que es una pregunta interesantísima que hace Julián Camilo. Y Grace Yvonne Gataz, de la comunidad, Gataz Lama,
Escribe, estoy de acuerdo, Israel practica el apartheid contra los palestinos desde su inicio. Me gustaría de pronto proponerle a Pedro lo siguiente. Si quiere puede responderle a Julián Camilo me gustaría de pronto encaminar ya la charla sobre algo que usted mencionó que me parece fundamental y son esas restricciones puntuales a los palestinos que hay dentro de Israel. Esa categoría de ciudadanos de segunda clase, esa categoría de ser residentes en muchos casos de su propia tierra, lo cual ya sería un concepto bastante contradictorio, y todas estas normas de discriminación que no se limitan solamente a esa mención de Estado-Nación. Hay un gran saludo a Grace que insiste que es efectivamente de México, de nuestras palestinas que están en México. Un gran abrazo desde Colombia, Grace. Bueno, respecto a las fuentes, esa era la pregunta que había hecho Luis Camilo, ¿no? Sí, Julián Camilo Giraldo. Julián Camilo. Bueno, en el año 1948, cuando Israel nace jurídicamente al sistema internacional, hace una promesa que va a promulgar una constitución. Esa promesa no la cumple. Y en esa promesa no la cumple porque distintos grupos religiosos se oponían a una constitución porque ellos querían instalar la Torá, el Tanaj, el Talmud, como fuentes jurídicas, en una lógica como hacen algunos grupos, algunos países musulmanes que tienen la Sharia como ley sagrada. Algunos grupos importantes de judíos querían establecer a la Torá como un texto sagrado que inspirara las normas con las cuales se iba a constituir el nuevo Estado de Israel. Pues bien, el Parlamento de Israel, la Knesset, en el año 1949 estableció un grupo de trabajo para poder iniciar unos trabajos constitucionales que de alguna forma recogiesen los intereses de estos grupos ortodoxos y los grupos de las personas más occidentalizadas que creían que era necesario tener un conjunto de normas. Pues bien, se crea la Comisión de Constitución de Ley y Justicia y preparan una suerte de borrador de constitución. Pero esto finalmente no termina siendo aprobada, ya que los grupos ortodoxos que habían generado la fuerza para poder constituir el Estado de Israel terminan oponiéndose. ¿Y qué termina promulgándose? Terminan promulgándose leyes que en su momento eran considerados temporales, pero que con el tiempo se transformaron en permanentes. Y estas leyes temporales sirven como la jurídica sobre la cual se construye todo el espacio normativo de Israel. Son consideradas las leyes básicas. Y estas leyes básicas nacen a partir de la ley fundamental de la Knesset, la ley fundamental del gobierno, la ley fundamental de la economía, la ley fundamental de tierras, la ley fundamental que reconoce, por ejemplo, a Jerusalén como capital del Estado, la ley fundamental de la dignidad, la ley fundamental de la libertad sobre la ocupación. Entonces son leyes que se consideraron como temporales, pero que fueron adoptando un carácter permanente. Y son esas las fuentes sobre las cuales se construye todo el espacio normativo de Israel, ¿vale? A diferencia de lo que existe en las democracias occidentales, que tienen la pirámide de Kelsen, para poder establecer cuáles son las fuentes sobre las cuales se tiene que construir una seguridad jurídica, en Israel son las leyes básicas, ¿vale? Y en forma paralela se había establecido a través del poder, de la independencia de los poderes del Estado, al Poder Judicial, a la Corte Suprema, como una entidad que también tenía la posibilidad de legislar a través de lo que es la sana crítica. ¿Y por qué razón digo esto? Porque al no haber una constitución, la legislación recaía en la Knesset, pero la Knesset, a través de la ley básica del sistema judicial, permitía que el tribunal, que la Corte Suprema pudiese llenar vacíos legales y también tuviese un carácter legislador. Y por lo tanto, las fuentes finales dentro del Estado de Israel estaban recogidas por estas leyes básicas y las interpretaciones o las opiniones que pudiese emitir en un momento dado la Corte Suprema. Esta era la pregunta de Julián Camilo. Y justamente retomando esa perspectiva y volviendo a algo que he mencionado yo desde hace mucho tiempo, que la misma mención que hace Israel de los ciudadanos palestinos dentro de Israel es una mención ya racista de por sí, ya negacionista, porque no acepta llamarlos palestinos, los llama son árabes de Israel. Les niega esa posibilidad
básica, elemental incluso, de ser reconocidos y reconocerse a sí mismos como palestinos, esa condición de esos palestinos de Israel es una condición muy cuestionada también desde el sistema internacional y desde la lógica de derechos humanos. Leyes segregacionistas, leyes que los clasifican como ciudadanos de segunda clase, leyes que les prohíbe acceder a ciertos beneficios sociales, a ciertos beneficios laborales. Nos gustaría de pronto, Pedro, que nos pudiera profundizar en ese asunto justamente y qué mención, qué opinión tiene usted de esa negación israelí incluso al derecho más básico de alguien que es reconocerse como parte de un pueblo, en este caso los palestinos. Mira, uno de los elementos más básicos que tiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también los pactos internacionales del sistema de protección de los derechos humanos, como son los pactos, el Pacto San José Costa Rica, los derechos sociales, económicos, civiles y políticos, económicos y culturales, están asociados a la dignidad. Y la dignidad, si bien es un concepto ambiguo, difuso dentro de lo que es la sociología política, hay un consenso de los elementos que la constituyen. Y el elemento que constituye la dignidad tiene que ver con algo espiritual, es decir, con el autorreconocimiento de lo que nosotros consideramos nuestros propios derechos. Exigir nuestros propios derechos y respetar los derechos de otros está asociado al concepto de dignidad. Pues bien, la identidad es un elemento que está expresamente establecido en distintos instrumentos del sistema de protección internacional de los derechos humanos como algo que tributa a la dignidad de las personas. La identidad es la capacidad que tenemos nosotros de sumarnos a un colectivo y diferenciarnos de otros. Y esa identificación nos permite tomar conciencia que somos parte de una sociedad y de esa sociedad tener elementos de colaboración, tener elementos de solidaridad. Si a nosotros se nos niega esa identidad, se nos está negando la posibilidad de recurrir socorro, de pedir auxilio a quienes son iguales que nosotros, a los que consideramos iguales. Y por lo tanto, acá hay una dinámica de Israel, y esto muchas veces no se dice, en eliminar el sustantivo palestino porque eso implícitamente significa que los palestinos que viven en la Palestina que queda, disculpen la expresión, pero quiero ser gráfico en lo que queda, tendrían una responsabilidad respecto a los palestinos que están dentro de Israel. En cambio, si se les reconoce como árabes, la responsabilidad sería para los estados árabes. Pero sabemos que Israel, de alguna u otra forma, ha logrado condicionar la realidad solidaria de los estados árabes con Palestina. Y lo hemos visto esta semana con el acuerdo que hubo entre el Emirato Árabe con Israel, en donde prácticamente se estaba condicionando el futuro de Palestina. Es decir, que a Israel le conviene que el tema se traduzca en una dinámica árabe y no palestina, porque sabe que el mundo árabe político actual está condicionado por los acuerdos que ha firmado con Israel. Egipto, incluso la propia Jordania, Emirato Árabe, incluso Arabia Saudí. Entonces, el eliminar el sustantivo palestino deja en la indefensión a los que habitan dentro de Israel, porque el mundo árabe no se ha preocupado de ellos sistemáticamente a lo largo de los años y por lo tanto es una preocupación menos para el Estado de Israel respecto a la violación masiva que hace de los derechos humanos de esta minoría. Sin duda, porque si miramos en detalle, Israel se esmera por retirar el tema palestino de cualquier dimensión. A los palestinos de Israel los llama son árabes de Israel. A Cisjordania la llama Judea y Samaria. Y de ahí en adelante una serie de negaciones mucho más aberrantes, como por ejemplo que Palestina nunca existió o que la identidad política palestina es un invento después de la guerra de los 6 días, y una serie de negaciones que rompen toda lógica y que rompen todo sustento histórico, que cualquier revisión histórica se da cuenta que eso es una gran mentira. Pero este negacionismo, como lo plantea Pedro, podemos llevarlo a dos grandes consecuencias. Por un lado,
afianzar esa gran mentira también propagandística de Golda Meir de decir que Palestina era una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, decir que Palestina no existía. Y por otro lado, como lo plantea Pedro, justamente de trasladar el asunto a los árabes o a la comunidad árabe, al mundo árabe en general, mundo árabe que está comprometido en una serie también de acuerdos y una serie de dinámicas que muchas veces no favorecen completamente a los palestinos, borrando justamente este liderazgo que durante mucho tiempo estuvo en manos de Arafat y que dio bastantes resultados, incluso en la posibilidad de configuración de un Estado palestino desde el punto de vista del derecho internacional. Hay una mención que hace Liliana Trejo y es la expropiación de elementos culturales. Y quisiera preguntarle a nuestro invitado por esa situación. Israel también se esmera por robarse la gastronomía, por robarse las hattas palestinas y pasarlas como si fueran hattas israelíes, por robarse el dabke, decir que es un baile israelí, por robarse toda la cultura palestina. Y también en estos días hemos presenciado cómo ha habido una gran campaña en Israel por cerrar centros culturales palestinos, particularmente en Jerusalén. Se trata de una nueva dimensión de negación, justamente, incluso Frank escribe que el tema del hummus, el indemne, para llamarlo hummus, dentro de Israel, en este robo en gran escala. Se trata también de una dimensión de este negacionismo y esto, volviendo al tema jurídico, este negacionismo también implicaría alguna dimensión que sea susceptible de investigarse por la Corte Penal Internacional. Mira, ustedes y las personas que han hecho los comentarios lo tienen muy claro. Israel no solamente busca eliminar la identidad sociológica, sino que además la identidad multidimensional, la identidad cultural, eliminar cualquier consideración de la identidad palestina dentro del territorio. O sea, lo que ha pasado con el DAPKE, lo que ha pasado con la alimentación en Israel resulta un absurdo. A mí la última vez que me tocó estar allá, me encontré con una presentación folclórica del DAPKE, donde era un baile típico hebreo. Así lo presentaron. Yo quedé totalmente para adentro, o sea, no podía creer lo que estaba escuchando. Bueno, en esencia, lo que Israel hace es eliminar cualquier vestigio de lo que es Palestina, buscando configurar dentro del espacio geográfico de Israel, del territorio que internacionalmente se le reconoce a Israel, una etnocracia, es decir, un sistema político y un sistema de gobierno orientado a una identidad étnica homogénica, que en este caso viene siendo la judía. De hecho, en lo particular, decir israelitas, decir israelí, sería contrario a lo que es la propia ley de Israel, porque el gentilicio, por decirlo de una forma, la nacionalidad, está asociada a la identidad política. Y si Israel reconoce que es un Estado de y para los judíos, entonces la nacionalidad debiera ser judíos. Entonces, cualquier persona que nazca en Israel y que tenga derechos políticos y jurídicos en Israel, debiera tenerlos en función de ser judío. ¿Y qué pasa con una persona cristiana? ¿Qué pasa con una persona musulmana? Para poder tener esos derechos, ¿debe autorreconocerse como judío? Es decir, ¿debe renunciar a su religión de origen, a su identidad de origen para poder tener beneficios sociales? Si eso es así, estamos en presencia de un sistema de apartheid. Y cuando condiciono si esto es así, lo hago por ser generoso, porque por dos dedos frente, el sentido común, es así. Leamos lo que dice la norma aprobada el año pasado. Un Estado de y para los judíos. Bueno, ¿qué es la nacionalidad? ¿Qué es la ciudadanía? La nacionalidad es el vínculo jurídico que une a una persona con un Estado. La ciudadanía es el vínculo político que une a una persona con un Estado. Si conjugamos esos dos preceptos de la filosofía política con el elemento normativo del Estado de Israel, entonces debemos dejar de decirle israelíes a las personas que nacen en Israel y decirle judío. Y de esa forma vamos a evidenciar
la violación a los derechos humanos de manera más explícita. Escribe, en otra ronda de preguntas, escribe Janet Castillo. Desde esa perspectiva es casi imposible que haya reparación geográfica, económica y política para el pueblo palestino, justamente. Y Mabel Hassan Salim, desde Argentina, describe ese robo cultural también se refleja en la colectividad judía en Argentina con sus comidas y danzas, por ejemplo. Yasmín Ferrucho, desde Argentina también, creo, o Chile, yo con Yasmín siempre me he confundido si está en Argentina o en Chile, no recuerdo, pero bueno, no interesa, estamos en este momento es en Palestina. Es en Colombia, maravilloso. Estamos en este momento entre amigos y no importa el sitio donde estamos físicamente, eso es lo de menos. Escribe tal como lo dijiste, un robo a gran escala. Intentar robarse una de las expresiones culturales y principalmente identitarias como es el dabke palestino es el colmo. Pedro, ¿cómo ve el tema de la Corte Penal Internacional por un lado y por otro lado, cómo ve el tema de los palestinos de Jerusalén? Siempre me ha llamado la atención que los palestinos de Jerusalén, Israel les entrega un documento de residencia en su propia ciudad y pueden ser deportados de su propia ciudad. Es una situación totalmente paradójica, rara, insólita y que hace parte justamente de este universo del apartheid. ¿Qué opina usted de eso y de la Corte Penal Internacional en este caso? Te ofrezco la disculpa por no haber respondido lo de la Corte cuando me lo dijiste, se me había pasado. Bueno, la Corte, ustedes saben que cuando nace con el Estatuto de Roma, lo que busca es corregir los problemas que tuvo las Cortes Penales ad hoc, es decir, que casi se habían instalado por una decisión política establecida en el Consejo de Seguridad. Entonces, acá la Corte, si bien nace a través de una decisión de Naciones Unidas con el Consejo de Seguridad validándolo, es un ente autónomo que viene a refrendar a través de investigaciones serias e independientes las potenciales posibilidades de ser investigadas. Pues bien, el artículo 5 de la Corte Penal Internacional establece cuáles son los crímenes de competencia de la Corte y establece en el 5.1 que la competencia de la Corte se va a limitar a los crímenes más graves, y así lo dice, más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. En ese sentido, la Corte va a tener atribuciones para poder analizar cuando existen crímenes de genocidio, de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión. El crimen de agresión hay que separarlo porque hay una dinámica internacional de no querer definirlo porque tienen miedo a que sus propias conductas, los estados, puedan caer en esta causa. Pues bien, si nosotros analizamos genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra, las prácticas que Israel ha establecido históricamente, no solamente con la población palestina que habita en Israel, sino que también con la población en Cisjordania, con la población en Gaza y con la población en Jerusalén Este, específicamente de ahí también, nos vamos a dar cuenta que hay crimen de genocidio, hay crimen de lesa humanidad. Es evidente. Y por lo tanto, la Corte Penal Internacional hoy día puede tener atribuciones para poder iniciar un camino judicial en contra de las autoridades. No hay que olvidar que la Corte investiga no al Estado, investiga a los responsables individuales. En este sentido, el responsable individual no solo es aquel que gatilla, que aprieta el gatillo, por decirlo de alguna forma, sino que también aquel que da la orden. Y por lo tanto se podría iniciar, como se esbozó en algún momento contra Ariel Sharon, contra Netanyahu, procesos judiciales. Hoy día hay un proceso que está siendo investigado por lo que ocurrió en Gaza, y Netanyahu está siendo investigado con un grupo de generales de Israel, y por lo tanto perfectamente podría caber la posibilidad de juzgar a responsables políticos de Israel, por ejemplo, por los crímenes de lesa humanidad, asociado al apartheid, asociado al desarraigo cultural de la población palestina en territorios de Israel, a la posibilidad de negar derechos asociados a la dignidad humana y a los derechos humanos dentro del territorio de Israel, etc. Es decir, la Corte Penal Internacional, a partir además de lo que ocurrió en el año 2012, en que la Asamblea General de Naciones Unidas reconoció el Estatuto de Palestina como un Estado observador, lo cual implicó que existiesen consideraciones hoy día aceptadas por la comunidad internacional, que Palestina es un sujeto del derecho internacional capaz de solicitar la activación de las competencias de la Corte Penal Internacional. Es decir, se generan todas las condiciones
para que la Corte pueda hoy día eh, ingresar una causa a la investigación. Pero no olvidemos algo, no olvidemos que la Corte Penal Internacional, al igual que el Consejo de Seguridad, tiene un vicio, que es el que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas puede suspender cualquier causa si es que estima que esa causa es una amenaza a la paz. Y perfectamente puede ocurrir que aceptándose la posibilidad de juzgar a un responsable particular por los crímenes que están ocurriendo en Palestina, el Consejo de Seguridad pudiese solicitar la suspensión de esta causa. Obviamente cumpliendo con los requisitos que establece el Consejo de Seguridad, que son los 9 votos afirmativos y que ninguno de los 5 miembros del Consejo Permanente vote que no, vote de forma negativa. ¿Vale? Sin duda, y que es una opción a tenerla en el radar porque el sionismo mueve justamente todas sus piezas de influencia para tratar de presionar a los estados que en su momento harían parte del Consejo de Seguridad para intentar bloquear el tema. Y los palestinos de Jerusalén. A ver, acá el tema es muy sensible, porque estamos hablando de un territorio que es considerado sacro para las religiones abrámicas, no solamente para el mundo palestino, sino que también para el mundo cristiano y para el mundo judío. Entonces, el desglose de Jerusalén, en que existe un Jerusalén occidental, un Jerusalén este, etc., es una configuración geográfica de un territorio sacro. Es una configuración política de un territorio que es sacro. ¿Dónde podemos hacer? Lo que hemos tenido la suerte de estar allá, y creo que la mayoría de los palestinos, al menos, tienen el sueño de estar en Jerusalén, se podrán dar cuenta que la distancia que hay entre los territorios sagrados del mundo musulmán y del mundo judío y del mundo cristiano son de metros. Son de metros. ¿Cómo pudiésemos hacer nosotros una división geográfica y política cuando estamos hablando de un territorio que es sacro? Entonces, cuando se determina Jerusalén Este como una zona en donde está consagrada o está arraigada una población palestina y se hacen violaciones a la propiedad en ese territorio, no hay propiedad, de hecho, se hacen violaciones al dominio de los territorios. Bueno, el problema no es Jerusalén Este, el problema es la conceptualización que existe de Jerusalén. El problema es qué se hace con un territorio que no puede ser dividido por el elemento sacro que está detrás. No es más importante la conceptualización que tenemos de Jerusalén los católicos de aquella que tiene el musulmán o aquella que tiene el judío. Si nosotros hablamos de derechos humanos, tenemos que reconocer la dignidad y la identidad de todos. Y por lo tanto, el acto de generosidad está en reconocer que esa ciudad, por su propia naturaleza, no puede estar sometida a divisiones políticas, porque esa división política genera tensión, y esa tensión genera discriminación, y esa discriminación genera apartheid, y ese apartheid genera crimen de lesa humanidad. Por lo tanto, habría que hacer una dinámica de revisión respecto a los conceptos que están detrás a la hora de analizar qué sucede con Israel. ¿Vale? O sea, perdón, con Jerusalén. Claro, no, y es insólito, es inaudito, digo yo, que una persona que ha vivido allí, que ha tenido su arraigo allí desde siglos atrás, que su familia tiene 4, 5 siglos, 6 siglos de estar viviendo en esta ciudad, repentinamente por la decisión de un ocupante deje de ser habitante para ser residente, deje de ser nativo para ser residente y pueda ser deportado de lo que es su casa. Es un contrasentido jurídico sin duda alguna. Escribe Julián Camilo Giraldo. Escribe, ¿qué lugar tienen las autoridades jurídicas palestinas cuando entran en conflicto con autoridades del Estado de Israel? Me imagino desde el punto de vista de las fuentes del derecho, ¿no? ¿Cuál es el derecho que se impone allí? ¿El derecho israelí o el derecho palestino? Escribe Andrés Gallardo. En esa mención, me imagino que es la lógica y la pregunta de Andrés, a propósito de la mención de la nacionalidad a partir de un criterio etnocrático o teocrático, escribe Andrés, ¿qué pasa entonces con los árabes que son de religión judía? Cómo los asimilaría esta definición israelí basada en su religión?
Escribe Liliana Trejo que si las detenciones de menores palestinos configurarían justamente también crímenes de guerra. Y por lo pronto una última pregunta antes de pasar a una ronda final. Escribe Javier Cerquera, con esa potestad que Pedro menciona al Consejo de Seguridad, sí hay opciones de progreso de las investigaciones de la Corte Penal Internacional, o la posibilidad que sea vetada es una posibilidad insalvable. Alex, te pido un favor, me vas recordando las preguntas en la medida que la voy contando de la última hacia atrás, porque me acuerdo de la última. Listo, perfecto. Es muy difícil que el Consejo de Seguridad permita una condena a una autoridad de Israel, a no ser que esta conducta de este responsable político de Israel sea algo que sea injustificable para el propio Estados Unidos. Es muy difícil que una instancia judicial prospere, desgraciadamente. Sería un triunfo para la causa palestina ver como uno de los responsables de la violación masiva de los derechos humanos al pueblo palestino estuviese detenido y sea juzgado. Desgraciadamente, la política y el sistema internacional están insertos en la lógica y la dinámica de poder. Y en esa dinámica de poder, Palestina no tiene muchas opciones de prevalecer sobre el Estado de Israel. Y con eso me cuelgo a una de las preguntas que me acuerdo, que tiene que ver con el predominio del ordenamiento jurídico palestino respecto al Israel. Bueno, acá lo importante es reconocer el concepto de soberanía. Soberanía es un atributo por el cual un Estado toma sus decisiones sin que exista un poder extranjero que las condicione en su efectividad. Por lo tanto, lo que decide Israel en su ordenamiento interno, por más que sea ilegal dentro del concierto internacional, jamás va a ser cuestionado o jamás va a ser condicionado por lo que diga una autoridad palestina. No hay que olvidar que incluso el artículo 2.7 de la Carta de Naciones Unidas establece el principio de no intervención en los asuntos internos de los estados. Es decir, se reconoce el valor supremo de la soberanía. Un límite a la soberanía en los estados occidentales modernos es el respeto a los derechos humanos. Eso es cierto. Es decir, los estados, por más que quieran ejercer su soberanía, no pueden hacerlo, por ejemplo, legitimando la esclavitud. Pero acá vemos cómo en el caso de Israel se legitima el apartheid. Y cuando pasa eso, es el sistema internacional el que debe ir en contra de Israel y exigirle el cambio de esa norma, exigirle una restitución del sistema de protección de los derechos humanos. Y si Israel no quiere o no puede hacerlo, aplicar el sistema de responsabilidad internacional. Es decir, exigencias. Pero eso nuevamente nos vamos involucrando con la lógica del poder. ¿Recuérdame la otra, Alexander? Claro que sí. Liliana Trejo escribe que si las detenciones de menores palestinos configurarían crímenes de guerra. Sí, el derecho internacional humanitario, que es parte del sistema internacional de protección a los derechos humanos, establece con claridad como un crimen de guerra el trato hacia los civiles y hacia los menores de edad, hacia los infantes. Dentro de ello, el cuidado y el respeto a los derechos del niño es esencial. Cuando hay dos partes que están en conflicto y ambas partes se reconocen beligerancia, una de ellas, o ambas mejor dicho, debe cuidar estos sujetos que están protegidos internacionalmente, como el caso de los niños. Pues bien, a partir que el conflicto en Palestina ha tenido reconocimiento internacional a través de distintas resoluciones de Naciones Unidas, el reconocimiento de beligerancia ha sido tácito, no expreso. Y por lo tanto se ha establecido, también se estableció en la opinión constructiva de la Corte Penal, de la Corte Internacional de Justicia para el caso del muro, que el derecho internacional humanitario también aplica a la situación de ocupación que está en Gaza y en Cisjordania. Por lo tanto, cuando hay niños detenidos en Gaza y en Cisjordania, es aplicable el derecho internacional humanitario. Y si los niños son tomados prisioneros, Israel es responsable de crímenes de guerra. Bien. Escribe, y entramos ya en la recta final para no abusar obviamente de la generosidad de Pedro. Escribe Hugo Galindo, perdón, se me estaba quedando una pregunta por ahí en el tintero de Andrés Gallardo, que a propósito de la definición israelí de la Knesset basada en el criterio teocrático,
o etnocrático. ¿En qué quedarían entonces los árabes judíos? Lo que pasa es que hay que diferenciar. Árabe, desde el punto de vista sociológico, es una raza. Judío es una confesión. Uh-huh. O sea, es una religión. Y por lo tanto, perfectamente podría haber un árabe cristiano y podría haber un árabe judío. Y acá los derechos están reconocidos a la religión. Por tanto, esa persona que es árabe, pero que nace de raza árabe, porque por padres árabes, pero que es judío, perfectamente podría tener los derechos que Israel le reconoce, porque está asociada a su religión. Uh-huh. Estaba pensando con esa pregunta, Pedro, una situación imaginaria, hipotética y loca. ¿Qué pasaría en el caso de esa definición de la Knesset, que Israel es el Estado para los judíos, donde un grupo amplio de palestinos dijera, entonces yo soy judío? Bueno, esa es una preocupación importante del Estado de Israel porque la demografía palestina crece a mayor velocidad que la demografía judía. Entonces, si se le conceden derechos ciudadanos a la minoría palestina que habita dentro del territorio que internacionalmente se reconoce a Israel, perfectamente en el tiempo los palestinos de Israel podrían ser una fuerza política importante en la Knesset. Uh-huh. Y por lo tanto lo que está buscando Israel no solamente es condicionar los derechos de esta población, sino que conseguir que esta población palestina migre de Israel. O sea, que por el cansancio y el abuso, esta población determine que tiene que su mejor futuro no está en Israel, sino que irse a los estados árabes o estados que lo puedan acoger, Uh-huh. ampliándose la dinámica de refugiados. Y Es decir, ampliar. hay una dinámica, una concentración política y estratégica. Es, mientras yo más siga cansando y abusando de esta población minoritaria palestina en Israel, más voy a conseguir que estas personas salgan de Israel y por tanto voy a deshabitar el territorio para poder considerarlo un territorio homogéneo, un territorio únicamente para el pueblo judío. Claro, ampliando la lógica de la apartheid y ampliando, entre otras cosas, el proceso de limpieza étnica que iniciaron antes de 1947, pero que la literatura internacional lo cifra justamente entre el 47 y el 50 y que dio origen a la Nakba palestina. Que Ilan Pape tiene un libro muy interesante justamente que lo llama por su nombre y lo llama La limpieza étnica de Palestina. ¿Sí? Mm. Un libro del Escribe. año 2006 un libro del año 2006 que es un bestseller a partir de lo que ha vendido, pero no solamente por eso, sino porque Papé lo que hace es reconocer una realidad que la historiografía moderna se ha encargado de validar. No hay que olvidar que Papé es judío. Mm, mm, Y la historiografía moderna ha validado esta hipótesis a partir del estudio de documentos que estuvieron guardados y fueron secretos durante décadas. Durante muchos años se estableció que la población palestina había abandonado sus hogares para ir en la lucha contra Israel. Bueno, hoy día eso está totalmente deslegitimado porque la gente huyó y fue expulsada. mm. Y esa expulsión se hizo por la vía forzosa. Y más de 800.000 palestinos se tuvieron que ir a salvar su vida y su existencia en función de lo que estaba ocurriendo. Aprovechándose de ese contexto, Israel promulgó la ley del ausente. Es decir, que si no había una persona en el hogar que antes estaba habitado por Palestina y le daba 24 a 48 horas para poder demostrar que estaba en ese lugar, la casa pasaba a propiedad del Estado de Israel, el territorio. Y de esa forma se legitimó jurídicamente la expropiación de los territorios de los palestinos del 48. Mm. Miles y miles y miles de hectáreas y de casas y de propiedades fueron expropiadas bajo esa ley justamente del ausente. Eso es cierto. Eso es un dolor justamente en la memoria de los palestinos en la diáspora, que la casa de sus abuelos o la tierra de sus abuelos fue expropiada bajo un argumento totalmente acomodado por Israel, bajo el sentido que su abuelo no estaba allí para reclamar la propiedad de su casa, pero no estaba allí porque los israelíes lo habían echado, así de sencillo. Alexander, te doy un dato. Los derechos sociales, económicos, culturales reconocen el derecho a propiedad como un derecho humano
el derecho a propiedad. El derecho a propiedad, por esencia, es heredable. Por lo tanto, la violación a los derechos humanos que sufrieron los abuelos también es una violación hacia los nietos, porque el patrimonio de los nietos se ha visto mermado por no haber heredado el territorio de sus abuelos, el terreno de sus abuelos, y por tanto perfectamente podría ser una causa judicializable en los ordenamientos internos de cada estado. Si en el estado, por ejemplo, colombiano, está reconocido el derecho de propiedad como un estado, como un derecho fundamental, uno pudiese iniciar ahí una causa para que el Estado colombiano le exija al Estado de Israel que se le respete un derecho a un nacional colombiano respecto a una propiedad que tiene en Israel, o mejor dicho, en la Palestina histórica. En efecto, de hecho, por eso es tan importante que las comunidades se reconozcan a sí mismas como palestinos. Yo enfatizo mucho cuando llega aquí a la embajada en Colombia alguien que es nieto de un palestino y me dice, no, yo soy colombiano. Yo le digo, no, 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 tú eres colombiano porque naciste acá por capricho del destino, pero tú eres palestino, porque tus abuelos salieron de Palestina y llegaron a Colombia seguramente porque aquí tenían algún amigo, algún familiar, pero no llegaron acá porque quisieron venir a Colombia. Ellos llegaron acá porque salieron echados. Tú naciste acá por cosas de la vida, pero tú eres palestino. Es muy importante que las comunidades se reconozcan justamente como palestinos, no solamente por tema identitario, sino por tema, entre otras cosas, jurídico, como usted lo plantea. La comunidad palestina más importante a nivel mundial, fuera de territorios árabes, está en Chile. Hay más de 400.000 palestinos. Y es importante que la diáspora se pueda unificar, no a través de una atomización de intereses políticos de cada agrupación, sino tener una causa común. El poder de la diáspora es más importante que el poder de los que tienen los propios palestinos dentro de Palestina. La diáspora palestina en distintos lugares del mundo está constituida por gente que tiene recursos económicos, un poder intelectual relevante, poderes políticos dentro del propio ordenamiento de los estados. Hay senadores, diputados que son palestinos y que están en los parlamentos de cada uno de los países latinoamericanos, y por lo tanto se podría hacer una gran comunidad palestina, política palestina en la diáspora, que pudiese emplazar y obligar a los estados de los cuales son parte para tomar acciones realistas, no declarativas en contra del Estado de Israel. Desgraciadamente la voluntad política muchas veces de esos diputados y senadores eh, son menos palestinos que políticos, mejor dicho. Conviene estar más cerca de lo que dice el partido político de lo que dice su identidad. Es una desgracia porque se pierden oportunidades importantes a la hora de poder luchar y refrendar los derechos del pueblo palestino. Yo no soy palestino, me hubiese encantado poder serlo en el censo que hubo en Chile el año 2018, perdón, establecían su nacionalidad y yo puse Palestina. Iba a poner colocolino, pero puse Palestina por dar un mensaje político. Pero porque me siento palestino en lo particular. Me siento palestino. Porque considero que esta causa es de la humanidad. No se trata de ser árabe, de ser palestino. Se trata de tener conciencia de que son los derechos humanos. Cuando Palestina sea un Estado pleno, y si el Estado de Palestina se comporta tal como se comporta el Estado de Israel hoy, yo voy a ser el primero en criticar a Palestina. El primero. Pero hoy día Palestina es un Estado y la comunidad es un Estado víctima de Israel. Israel ha dejado los derechos de la causa palestina, de la población palestina, y merece el repudio del sistema internacional. Eso es lo que se extraña la poca presión internacional de la diáspora. Pareciera ser que la diáspora son expectantes, son un espectador que solamente se lamenta y hace catarsis de lo que ocurre en Palestina. Pero cuando tienen que activarse para poder realizar presiones, cuando tienen que escoger un candidato presidencial, hay que preguntarle a ese candidato presidencial qué opina sobre la causa palestina, sobre la relación con Israel. En Colombia, ustedes tuvieron un tratado de libre comercio hace muy poquito. Así mismo, así mismo. Aquí en Colombia tenemos unas comunidades colombo
De hecho, en las comunidades árabes más grandes en América Latina. El problema es que no se reconocen como tal. Uno va a la costa norte del país y hay pueblos, por ejemplo, como una ciudad que se llama Lorica, que le dicen de cariño Lorica Saudita. Entonces, imagínense el volumen de lo árabe que hay justamente allí. Me gustaría, insisto, para no abusar de las personas que nos acompañan y del invitado, pasar a una ronda de intervenciones. Frank Batarse, desde El Salvador, que es un gran amigo de la comunidad, quiere hacer una intervención por micrófono. Frank, no sé si estás por ahí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta conferencia, la verdad, bastante completa. Se ha tocado bastantes de los puntos que se está sufriendo ahorita en Palestina, como es el abuso tan grande a todos los derechos humanos del pueblo palestino. Yo hace un rato mencionaba la restricción de movilidad, porque la verdad que no solo estaríamos hablando, no nos deberíamos enfocar un poco en el apartheid. La verdad que la agenda sionista en estos momentos va mucho más allá del apartheid. Estamos hablando casi de una limpieza étnica al ignorar la identidad de los palestinos con el simple propósito de que la comunidad internacional no pueda ayudarnos. Y es triste, la verdad es triste, porque el pueblo palestino, el mundo le ha dado la espalda hasta cierto grado al pueblo palestino. Y yo creo que la diáspora debería ser un poco más solidaria, que es tal vez la fuerza más grande de apoyo al pueblo palestino en estos momentos. Pues es bastante triste que hayan víctimas bastante jóvenes, incluso niños, solo por el simple hecho de ser palestinos. Mi abuelo me comentaba de que hay veces de que ancianos son arrestados por parte del ejército israelí, sencillamente solo porque se les cruzó por el camino. Y en gran parte todo esto son bastantes hechos que sí deberían, no sé, o sea, escalarse de alguna forma a la comunidad internacional para que de verdad nos escuchen, para que de verdad ayuden y apoyen al pueblo palestino. Eh, Israel, la verdad, ahorita está haciendo lo que ellos quieren con el pueblo palestino y no hay nadie que lo detenga. Y no sé, pues la verdad no sé cómo alzar la voz o cómo podemos solidarizarnos con la causa para que esto ya debería dejar de pasar. Es triste, la verdad es triste, y como descendiente de palestino, la verdad que tristemente nunca he tenido la oportunidad de viajar a Palestina todavía, pero sí es triste y me siento bastante afectado cuando leo noticias acerca de todos estos abusos y que nadie dice nada. Solamente, y muchísimas gracias, profesor, la conferencia ha estado excelente, muchísimas gracias. Muchas gracias, Frank, por tu aporte y muchas gracias por el comentario. Pedro, hay una última pregunta. Mentiras, hay dos últimas preguntas para cerrar esta discusión. Y empiezo de atrás para adelante. Escribe Mabel desde Argentina, que si usted conoce cuál es la causa de la colonia tan grande de palestinos en Chile. Ella lo compara con Argentina y dice que sirios y libaneses se establecieron de pronto un poco más fue en Argentina, ¿por qué los palestinos en Chile? Y escribe Hugo Galindo que si nos puede explicar desde su perspectiva jurídica cómo es o qué implicaciones tiene el anuncio de Emiratos de normalizar relaciones con Israel, sobre todo en una perspectiva electoral también de Donald Trump, quien lo está reclamando ya como un gran éxito político. No sé qué opine esas dos preguntas. Mira, respecto, no sé si todavía estará Emilio Gidi conectado. Creo que sí. Vamos a ver. Porque yo creo que, sí, ahí está. yo creo que Emilio es la persona idónea para poder contestar la pregunta sobre el por qué los palestinos se instalaron en Chile y por qué existe una comunidad importante de palestinos. Emilio, buenas tardes, bienvenido y felicitaciones desde ya. Y déjeme a propósito de su presencia acá,
déjeme de una vez invitarlos a todos a una tertulia que tendremos bueno, este miércoles viene una corresponsal de guerra que ha estado con nosotros en varias ocasiones. Ella está en España, se llama Teresa Aranguren, pero la semana entrante, la otra semana, esto es este miércoles, la otra semana vamos a tener invitadísimos desde Chile a unos directivos de nuestro Tino, del Palestino, del Club Deportivo Palestino, que está cumpliendo 100 años en el fútbol chileno. Y entonces una de las tertulias de la semana entrante va a ser justamente sobre nuestro equipo de fútbol de Chile. Don Emilio, muy buenas tardes. ¿Cómo ha estado? Un placer saludarlo desde Bogotá. Igualmente, Alex y Pedro y toda la comunidad que está escuchando este excelente programa, en el cual quiero felicitar mucho a Pedro Díaz por su gran conocimiento de la gran legalidad y de todo el sufrimiento que tiene el pueblo palestino. Ahora, en cuanto a la pregunta, ¿por qué llegaron a Chile? A Chile llegaron en 1800 los primeros emigrantes que fueron llegando a través de barcos que llegaban a Argentina. Y de Argentina atravesaban la cordillera a Mula, hacia Chile, porque encontraron que Chile tenía un clima, una similitud muy parecida a Palestina, a sus ciudades de Bellala, de Belén, de Bensajur. Y esa fue una de las cualidades por las cuales empezaron a llegar una familia, después empezaron a llegar los otros parientes, y así fue creciendo la emigración en Chile. La verdad, es una gran cantidad de emigrantes palestinos, la verdad. Muchísimas gracias, don Emilio. De verdad, un gran saludo. Un gran saludo a toda la comunidad en Chile. Le tengo un especial aprecio. ¿Cuándo fue? Hace como unos 3 años que nos vimos con Pedro justamente con Pedro nos vimos en Argentina. Hace 3 años que estuve en Chile. Fue una gran emoción compartir con todos los amigos de la comunidad palestina de Belén, de Bet Yala, que estaban justamente en Santiago y que lo reciben a uno con ese cariño y ese calor que lo reciben aquí o en Palestina. Realmente es un cariño excelente. Muchísimas gracias, don Emilio. Gracias. Alexandra, había una pregunta respecto a la realidad argentina. Y si bien no recuerdo bien la pregunta, pero quiero hacer un alcance, igual casi no algo como anecdotario. ¿Recuerdas cuando fuimos en Argentina al Parlamento, a la Diputación en Buenos Aires? Sí. Para que ustedes sepan, a las personas que nos están escuchando, fuimos a hablar sobre los prisioneros palestinos y habían 20 diputados. El lobby sionista provocó que los diputados se fuesen y quedaron solamente muy pocos diputados que se interesaban por la causa. Pero la mayoría de los diputados de Buenos Aires se fueron y la sala estaba muy escasa, con muy poca audiencia, mientras nosotros estábamos con la causa de los prisioneros en Palestina. ¿Te acuerdas? En efecto, claro, fue chocante ver cómo el lobby sionista logró intimidar buena parte de los diputados y se quedaron realmente muy pocos, pero en últimas la lectura también fue provechosa porque se quedaron los que realmente estaban comprometidos con el tema palestino. Exactamente. Bien, vale, Pedro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta conferencia tan buena, justamente desde esa perspectiva jurídica que nos aclara tantas cosas. Yo siempre he insistido que la primer víctima de la ocupación sionista de Palestina es justamente el derecho. Y también cada vez que me preguntan que cómo se resuelve el conflicto palestino-israelí, yo siempre respondo que se resuelve fácilmente, entre comillas, el día que Israel se comporte como un Estado decente en el sistema internacional y el día que Israel cumpla todas las normas que permanentemente está violando. Normas desde resoluciones de Consejo de Seguridad, normas desde el derecho internacional humanitario, normas desde los derechos humanos, que haga lo que hace cualquier otro Estado y es aceptar y acatar justamente el derecho internacional. En ese día, el día que ese día llegue, ese día terminará justamente el conflicto palestino-israelí. Hay una pregunta, Alex, disculpa, que no contesté la pregunta de Trump. Sí, en efecto, sí. Ofrezco la disculpa, se me había olvidado. Mire, esto es una situación clásica de las negociaciones de Israel.
Israel lo que está haciendo acá es establecer que uno de los estados más poderosos del mundo árabe reconozca a Jerusalén como capital de Israel. Es así de sencillo. Es decir, es capaz Israel de condicionar la construcción de nuevos asentamientos para que uno de los estados más poderosos y con más recursos acepte que Jerusalén es la capital de Israel. Israel dice sí, estoy dispuesto a eso. Es decir, nuevamente el mundo árabe, en este caso un Estado árabe, abandona la causa palestina bajo la excusa de protegerlo de nuevos asentamientos. Está condicionando la efectividad de no reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Eso es una traición a la causa palestina. Claro. Agregaría lo siguiente, Pedro, que uno, cuando estaba finalizando el Imperio Otomano, el nacionalismo palestino era absolutamente sólido y reclamaba desde ya un Estado. Dos, cuando las Naciones Unidas, parte Palestina histórica, crea Israel encima y el nacionalismo palestino tiene una segunda etapa que reclamaba sus derechos, allí tampoco estaba Emiratos Árabes todavía. Tres, cuando en la guerra de los 6 días toda la dirigencia palestina se organiza en la OLP, tampoco estaban los Emiratos Árabes. ¿Qué nos dice esto? Que la causa palestina y la identidad palestina y el orgullo palestino no inicia con los Emiratos Árabes ni va a terminar con los Emiratos Árabes. Vamos a poder resolver el problema con los Emiratos o sin los Emiratos, así de sencillo. Alexander, eso es cierto, pero no es menor que los recursos hoy día son importantes a la hora de poder establecer apoyos en la diáspora y apoyar económicamente, por ejemplo, a los campos de refugiados, etc. Y estos dineros que vienen de estos grandes emiratos es relevante. Entonces hoy día condicionar también eso es una falta a la deshumanización de lo que es los efectos del conflicto. A mí me parece que hay una traición importante a la causa palestina respecto a lo que es este acuerdo. Y una negociación también con el nombre de Palestina, porque finalmente Emiratos lo está utilizando como pretexto sin consultarle a los mismos palestinos y sin tener en cuenta los reclamos palestinos, pero está usando el nombre de Palestina para su beneficio. Mira, para que te hagas una idea, la OIT en el convenio 169 establece que el destino de los pueblos originarios, fíjate, ni siquiera estoy diciendo de los estados, de los pueblos originarios, vamos a considerar que Palestina es un pueblo originario, siempre debe considerar la opinión de los pueblos originarios para todas aquellas dinámicas que implican su desarrollo. Eso quiere decir que Israel, si considera que Palestina no es un Estado, debiera considerar a los palestinos en la toma de decisiones que afectan sus intereses. Eso no ocurre. Si además los estados árabes tampoco reconocen a Palestina como un Estado soberano, pero reconocen como una nación o un protoestado, también deben tener en consideración el convenio 169 de la OIT. Tampoco lo hacen. Así es. Pero lo que plantea finalmente Pedro es elemental. No se puede abstraer de la ecuación este apoyo no, estos recursos con los cuales se debe sostener también el tema palestino. Muchísimas gracias, Pedro, por esta presencia en esta tarde de hoy lunes. Un gran saludo a toda la comunidad en Chile, un gran saludo a don Emilio que nos acompañó justamente esta tarde, a todos ustedes en sus respectivas casas, en sus respectivos países, y una invitación desde ya para el próximo miércoles a la tertulia con nuestra amiga Teresa Aranguren, donde nos va a contar sus experiencias en el campo como comunicador y como corresponsal de guerra, cómo ha sido justamente ese tema de cubrir el conflicto palestino y vivir en Palestina. Y la semana entrante, un aniversario muy importante, los 100 años de nuestro Club Deportivo Palestino, ese club de fútbol de primera división en Chile que cumple un siglo y nos muestra, mucho más allá de fútbol, nos muestra justamente esa historia de esta comunidad palestina en Chile. Muchísimas gracias, Pedro, muchísimas gracias a todos ustedes, un gran abrazo desde Bogotá. Un gran abrazo, un placer estar con ustedes, les mando un saludo también a mis estudiantes de Administración Pública de la Universidad Austral de Chile, algunos estaban conectados, y también les mando un saludo a todos los amantes por los derechos humanos y a todos los que son palestinos de corazón. Hay que tener fe y fuerza. Palestina será libre. Algún día, así será, Pedro, así será.
Las personas que nos quieran acompañar en la siguiente charla, si no han estado en las anteriores, se pueden inscribir en el correo centroestudiosárabes.colombia@gmail.com. Muchísimas gracias, Pedro. Un gran abrazo. Que estén muy bien. Un placer. Gracias. Hasta luego. Chao, chao.